¿cierto? Hola Nakamas, aquí Teorías Crypt trayendo un nuevo video. Antes de empezar, recordarles que ninguno de los animes e imágenes utilizados en este video no me pertenecen, todos los derechos a sus respectivos autores. Me apoyarían mucho suscribiéndose al canal, dando me gusta al video, y comentar para que el video se recomiende. Ya dejando esto a un lado. Disfruten el video. Empieza. Capítulo 30. Dejando a Tony hacer su magia en la sala de control junto a Nebula, quien en realidad no sabía mucho sobre las naves Chitauri, Peter comenzó a eliminar a los Chitauri de las naves restantes. Alrededor de un centenar de ellos se guardarían para realizar pruebas, mientras que el resto sería arrojado a través de un portal que conducía al sol. Si estos fueran soldados, cree, Peter no habría hecho esto, pero estos eran el ejército privado de insectos extraños de Thanos. No solo son espeluznantes, sino que definitivamente han eliminado varios planetas en nombre de la causa de los titanes locos. Sabiendo esto, Peter sintió poca o ninguna lástima al incinerar a miles de soldados Chitauri. Por supuesto, los leviatanes gigantes en los hangares se quedaron en paz, ya que Tony se enojaría si tirara a la basura a sus sujetos de prueba más interesantes. Aunque algunas de las otras naves Chitauri volaron y ya no eran habitables, Peter tenía un hechizo para eso, por lo que su limpieza no se ralentizó mucho. En cuanto a las naves, Peter planeaba dejarlas en órbita por el momento, hasta que él y Tony pudieran descubrir cómo bajarlas a la Tierra. Probablemente tendré que abrir un portal enorme y dejarlos caer en algún lugar del desierto, pensó Peter mientras flotaba a través de un barco muy dañado con un brillo dorado que cubría su cuerpo de pies a cabeza. Mientras Peter hacía esto, Tony destrozó otra sala de control con la ayuda de Nebula, aunque esta vez Peter no lo culparía. Después de todo, la tecnología de los Chitauri era confusa. Ni siquiera la hija de Thanos sabía cómo manejar esa maldita cosa. Horas más tarde, Peter terminó su limpieza y regresó con Tony, quien no parecía entender los controles de la nave Chitauri. ¿Algún avance? Peter pregunta mientras camina hacia una sala de control de alcantarillas. No, esto puede tardar unos días, dice Tony con una mirada perpleja en su rostro. Muy bien, regresaré a la Tierra y guardaré los Chitauri restantes o algo así, dice Peter mientras se aleja. Volveré cuando tenga tiempo. Tráeme comida. Tony grita y recibe un gesto de confirmación en respuesta mientras Peter sale de la sala de control. Después de llevar a los Chitauri restantes a través de un portal y guardarlos en una habitación cerrada cerca del taller de Tony, sin incluir a los leviatanes, Peter regresó a casa para hacerles saber a todos que pueden irse. Después de todo, les dijo que se quedarán en la casa hasta que él les dijera lo contrario. Al atravesar un portal hacia su sala de estar, Peter la encontró completamente vacía y pronto se dio cuenta de la hora. Seisan probablemente estén dormidos, pensó Peter mientras desactivaba las defensas de la casa y se dirigía a su dormitorio. En la cama, la familia de Ned dormía en su sueño forzado. MJ debe estar en una de las habitaciones de huéspedes. Peter murmura mientras lleva a la familia de Ned de regreso a su casa y elimina el hechizo que los mantuvo dormidos. Al regresar a casa antes de que despertaran, Peter arrojó sus sábanas a la lavadora, ya que se sentía raro porque otras personas además de él y MJ dormían en su cama. ¿Estás de vuelta? Mai exclama mientras sale de su habitación para encontrar a Peter en el pasillo. Sí, ambas oleadas de extraterrestres fueron atendidas. Peter dice mientras Mai lo abraza con un cálido abrazo. Espera, ella dice mientras se retira. ¿Ambas olas? Sí, después de la conferencia de prensa, llegó la segunda mitad de su ejército, aunque fueron bastante fáciles de manejar. Peter dice encogiéndose de hombros. Después de hablar un rato con Mai, Peter se enteró de la lluvia de piezas de naves alienígenas que cayeron a la Tierra durante su batalla. No pasó mucho tiempo antes de que todos se dieran cuenta de que las cosas que caían del cielo eran de los extraterrestres contra los que estabas luchando. Mai explica. Probablemente tendré que confiscar todo eso, murmuró Peter. Actuaría rápidamente si fuera tú. Mai dice mientras bebe su café de la mañana. Un grupo de empresas se han estado uniendo a la limpieza. Dicen que es por la bondad de sus corazones, pero es obvio que solo quieren obtener tanta tecnología alienígena como puedan antes de que alguien intervenga. Como tenía mucho que hacer, Peter salió de la casa antes de que nadie más pudiera despertar. Primero, hizo un viaje rápido a In-N-Out y les dejó algo de comida a Tony y Nebula. ¿Qué es esto? Pregunta Nebula mientras mira con cautela su primera hamburguesa con papas fritas. Es comida, pruébalo. Tony dice mientras comienza a devorar su propia hamburguesa.
Copiando la forma de comer de Tony, Nebula agarró la hamburguesa con las dos manos y le dio un mordisco. Exclamación de cierre al instante, sus ojos se abren como platos mientras mira la hamburguesa en estado de shock. Está bien, ¿verdad? Peter dice con una sonrisa de complicidad. Sin decir una palabra más, Nebula comenzó a comer a un ritmo más rápido que Tony, devorando su comida como un campeón de comida veloz. Después de darles algo de comida a sus trabajadores, Peter regresó al Cree Flagship. «Jarvis, ¿estás aquí?», pregunta Pedro. «Sí, señor». Él responde en un instante. «¿Cómo puedo ser de utilidad?». «Necesito que transmitas mi imagen a todos los televisores de la Tierra, como lo hizo Ronan». «¿Es posible después de toda la destrucción de Tony?», pregunta Pedro. «Sí, señor». «¿Le gustaría empezar ahora?». Jarvis lo confirma. «No, primero busca un lugar apartado para aterrizar la flota Kree en la Tierra». Peter dice mientras Jarvis se queda en silencio por un momento. «Una región desértica con espacios abiertos sería preferencial», dice Jarvis mientras aparece un mapa frente a Peter con muchas ubicaciones marcadas. «Hagamos el postre Mojave por ahora». Peter simplemente eligió uno al azar. «Podemos moverlos más tarde si es necesario». «Sí, señor». «¿Deberíamos mudarnos ahora?», pregunta Jarvis. «Sí, pero pon rumbo a la ciudad de Nueva York. Quiero presumir un poco antes de aterrizar». Peter dice y cada nave Kree se forma y desciende a la atmósfera de la Tierra. Curso fijado. Jarvis informa. «Bien, cuando estemos sobre Nueva York, quiero que los barcos floten allí. Entonces podremos comenzar la transmisión». Peter instruye. «Sí, señor». Ciudad de Nueva York, investigaciones de alias. Cuando Jessica Jones llegó al trabajo, encontró a su nuevo lacayo durmiendo en el suelo detrás de su escritorio, abrazando una botella vacía de licor como de costumbre. Loki Odinson. «Oye, despierta vagabundo». Jessica dice mientras lo sacude con su bota. Loki se despierta lentamente y se gira para ver la parada junto a él. «Vete, mujer molesta, estás durmiendo en mi oficina sin pagar alquiler, sin mencionar todo el dinero que me debes». Jessica dice mientras lo patea esta vez. Estallido antes de que supiera lo que vendría, Loki fue arrastrado del suelo y golpeó la pared cercana. «Tenemos trabajo que hacer, así que vístete y reúnete conmigo abajo, o si no», dejando atrás esa pequeña amenaza, Jessica tomó un archivo de su escritorio y salió de la habitación. Suspiró, Loki la vio irse mientras descorchaba su botella y se la llevaba a los labios. Inclinando la botella hacia arriba, ni una sola gota fluyó hacia su boca. «Joder», murmuró Loki mientras arrojaba la botella vacía al otro lado de la habitación. Chocar. Desde que Loki fue desterrado a Midgard, hizo todo lo posible por hacer cualquier tipo de magia, pero nada parecía funcionar. Incluso la magia externa, que no requería magia propia, parecía no responder a su llamado. Al instante, Loki supo que esto era lo que hacía su padre. Una especie de castigo extra además de su destierro y un cuerpo mortal recién descubierto. Sin su magia, Loki comenzó a descender en una espiral descendente. Bebía como el peor alcohólico y vivía como un vagabundo. Lo único que lo mantenía en un lugar era alguna que otra mujer mortal, que era mucho más fuerte de lo que debería ser cualquier midgardiano. Se dijo a sí mismo que se quedaría para pagar su deuda, pero Loki podría escapar de su atenta mirada en cualquier momento. Incluso sin magia, después de todo, es un hombre muy capaz. La verdadera razón por la que permanece a la entera disposición de una mujer mortal es bastante simple, aunque nunca lo admitiría ante sí mismo. Limpiándose en el pequeño baño de la oficina, Loki se encuentra con Jessica afuera en la acera. Al salir, Loki notó una sombra extraña que bloqueaba el sol. Mientras tanto, Jessica y todos los demás estiraron el cuello hacia arriba y miraron al cielo. Siguiendo su mirada, Loki encontró 20 buques de guerra Kree flotando sobre la ciudad. ¿Qué están haciendo los Kree aquí? ¿Qué están haciendo los Kree aquí?, se preguntó Loki, ya que había estado en un estupor ebrio durante todo el susto de la invasión alienígena. Muy pronto, todos en la calle sacaron sus teléfonos y comenzaron a tomar fotografías y grabar las enormes naves espaciales. Caminando hacia Jessica, Loki la agarró del brazo y la empujó hacia la puerta. ¿Qué?, ella pregunta, sin moverse ni un centímetro. «Entrar», dice Loki mientras señala a la puerta. «Incluso con tu fuerza, no puedes luchar contra todo un ejército Kree». Loki no entendía del todo por qué se preocupaba tanto por su bienestar, pero haría todo lo posible para mantenerla a salvo. Incluso sin sus poderes. ¿Qué quieres decir?, Jessica se rió de su comportamiento. «La pelea ya terminó.
Los Vengadores ganaron. Estoy bastante seguro de que son ellos los que traen las naves de regreso. ¿Cómo no lo sabes? ¿Qué? Loki pregunta confundido. Al otro lado de la calle, una tienda con televisores en su escaparate cambió al mismo tiempo. La imagen de Spider-Man apareció con una configuración similar a la que mostraba Roman detrás de él. Excepto que esta vez fue el esquiline de la ciudad de Nueva York. Loki frunció el ceño molesto tan pronto como vio a Peter aparecer en la televisión. Mortal insoportable, hola a todos. Aquí está el amigable Spider-Man de tu vecindario. Peter dice con un gesto. Como puedes ver, traje las naves Kree restantes a la Tierra como dije que haría. Ahora son propiedad de los Vengadores. Genial, ¿verdad? Loki no pudo evitar poner los ojos en blanco mientras seguía a Jessica y a todos los demás al otro lado de la calle para ver mejor. Pensé en informarles sobre algunos acontecimientos recientes y hacer un anuncio mientras estoy en ello. Peter dice mientras se apoya en la ventana detrás de él. Primero, después de mi última conferencia de prensa, llegó otro ejército de alienígenas llamado Chitauri y fueron rápidamente derrotados por la potencia de fuego de nuestra nueva nave. Aparentemente estaban aliados con los Kree, de quienes les quitamos estas bonitas naves. Peter da unas palmaditas en la pared de metal a su lado mientras menciona las naves Kree. Algunos de ustedes pueden haber sumado 2 y 2 al escuchar eso. Sí, lo que cayó del cielo recientemente fue la chatarra de las naves Chitauri destruidas, lo que me lleva al anuncio del que estaba hablando. Peter dice mientras comienza a ponerse un poco más serio. Me temo que tendremos que confiscar todos los restos y la tecnología alienígena que han caído a la Tierra. Es demasiado peligroso dejarlo en manos ociosas de la humanidad. Al instante, aquellos que tenían algo que ganar con los restos alienígenas se alborotaron. Ya fueran los directores ejecutivos, los gobiernos o los trabajadores que recaudaban todo por un precio, todos estaban enojados. ¿Tecnología alienígena? Pensó Loki con una sonrisa interesada. Tomando su café de la mañana, Adrián Thomas estaba viendo la televisión antes de que fuera hora de salir a trabajar, aunque su mañana se vio arruinada por el anuncio hecho por Spider-Man. Se quedó mirando la televisión aturdido por un momento antes de que la rabia llenara su mente. Después de todo, este trabajo de limpieza fue una bendición para su negocio en quiebra. Sin él, su negocio se irá por el desagüe. Ahora sé que a mucha gente no le gustaría esto, así que les daré a todos un pequeño incentivo. Dice Spider-Man, atrayendo la atención de Adrián hacia la televisión. Cualquiera que entregue restos de barcos Chitauri a la Torre de los Vengadores recibirá un pago de $1000 por libra, aunque, por otro lado, cualquiera que sea sorprendido guardando alguno de estos restos será severamente castigado. Este es un mensaje para todos, gobiernos, empresas, organizaciones y ciudadanos por igual. Mierda. Adrián exclamó mientras su agarre se aflojaba y su taza de café caía al suelo. Romper $1000 el kilo es más de 500 veces el precio de la chatarra normal, calculó Adrián en estado de shock. Papá, ¿estás bien? Liz entra corriendo a la cocina preocupada. Sí, tengo que ir a trabajar. Adrián exclama mientras toma las llaves de su auto y sale corriendo por la puerta. Si no era rápido, alguien más se llevaría todos los restos. Después de todo el mundo estaría a la caza de la más mínima cantidad de alguien solo para ganar dinero rápido. Interrogación de cierre. Liz se quedó confundida mientras su padre salía corriendo. Además, cualquier civil que haya sufrido daños a su propiedad por la caída de los restos, puede enviar pruebas a la Torre de los Vengadores y le compensaremos por sus pérdidas, dice Peter y hace una pausa para pensar por un momento. No he oído hablar de ninguna muerte, pero si un miembro de la familia murió o usted resultó herido, contáctenos y estaremos encantados de ayudarle. Aunque no se sentía responsable, ya que impidieron que toda una invasión causara más daños y muertes, a Peter todavía no le importaba echar una mano. Se sintió un poco mal por dejar que las consecuencias de su batalla afectaran a la gente de la Tierra, por lo que Peter usaría el dinero de Tony para ayudarlos. Soy un hombre tan amable, pensó Peter mientras se limpiaba una lágrima imaginaria de su mejilla. De todos modos, esto concluye su actualización anual sobre invasión alienígena. Feliz caza de chatarra a todos. Peter dice con un gesto mientras Jarvis termina la transmisión, devolviendo los televisores de todos a la normalidad. Muy bien, vamos a estacionar a estos chicos malos. Sí, señor. Jarvis responde mientras la flota sobre la ciudad de Nueva York se dispara hacia el oeste. Solo unos minutos después de que se alejaron de Nueva York, el teléfono de Peter empezó a sonar. Yo. Pedro responde. Solo tenías que presumir, ¿no?
La voz molesta de Fury dice desde el otro lado. Bueno, tengo una flota de naves de guerra alienígenas. ¿Cómo no voy a exhibirlas un poco? Peter pregunta con una sonrisa. Suspiro, tu postura sobre los restos nos va a convertir en muchos enemigos. Furia cambia de tema. Ya puedo decirles que el Consejo Mundial de Seguridad no está contento. Estoy seguro de que no lo son. Peter dice riendo. Perdieron su cubo de poder y ahora se arriesgan a la ira del grupo de personas más fuerte del mundo al albergar sobras. Esto no es motivo de risa. Fury dice con un tono descontento. Tienes razón, pero eso no cambia los hechos. Además, ¿quién va a hacer algo al respecto? Tenemos una flota de naves de guerra alienígenas avanzadas y una congregación de los héroes más poderosos de la Tierra. Dudo que arriesguen algo por algo sobras. Especialmente después de que acabamos de salvar el planeta de 2 invasiones alienígenas separadas. No estoy de acuerdo. Furia dice resueltamente. ¿Cómo es eso? Pregunta Pedro. Últimamente he notado muchas misiones no registradas. Misiones que no he firmado. La Furia se revela. Entonces, Shield está tramando algo, Peter dice mientras piensa instantáneamente en Hydra. Hablando de su nave con fugas, ¿ha encontrado alguna pista que conduzca al cáncer que ha infectado sus filas? ¿Por qué cada vez que hablamos de Shield, parece que sabes algo que yo no sé? Fury pregunta con un tono sensato. Es porque lo hago. Peter dice mientras cuelga el teléfono. Eso debería molestarlo muchísimo. Durante el poco tiempo libre que tiene, Peter ha recopilado una pequeña cantidad de evidencia sobre los miembros de alto nivel de Hydra que han infectado a Shield. No era mucho, ya que no tenían mucho rastro que seguir. La computadora portátil fantasma puede verse superada cuando se trata de piratería, pero si no hay nada que encontrar, entonces no importa. Aunque fue suficiente para mostrar las acciones del libro, que se hicieron para dañar a Shield o ayudar a los de Hydra. Probablemente debería ocuparme de Shield antes de que se conviertan en un problema. Pensó Peter, razón por la cual comenzó a dejarle pistas a Fury una vez más. Entonces podremos absorber a los agentes restantes del escudo en los Vengadores. Mientras Peter planeaba la caída temprana de Hydra, Jarvis desembarcó los 20 buques de guerra en un claro del desierto de Mojave. Probablemente debería esconderlos, dijo Peter mientras lanzaba un encantamiento de invisibilidad de amplio alcance en toda el área. Inmediatamente, la escena de naves espaciales gigantes fue reemplazada por tierra desértica vacía. Eso debería bastar por ahora, pensó Peter. Un encantamiento de este nivel no engañaría a ningún maestro de las artes místicas, pero funcionaría perfectamente contra todos los demás, que es todo lo que necesitaba en este momento. Antes de partir hacia la Torre de los Vengadores, donde tendría que gestionar las grandes cantidades de chatarra entrantes, Peter le dio una orden a Jarvis. Jarvis, recopila toda la información útil de los bancos de datos, cree y muévela a la torre, pero asegúrate de que solo los miembros del Consejo puedan acceder a ella. Sí, señor. Esta victoria sobre el ejército de Thanos es el primer encuentro real de la Tierra con extraterrestres, por lo que Peter esperaba obtener información para el próximo encuentro. Planetas, pueblos, imperios, tecnología, etc. Especialmente información que no se mostró en las películas, ya que esa es un área en la que Peter carece inmensamente. Cuando Peter estaba a punto de dejar el buque insignia para lidiar con algunos chatarreros codiciosos, lo detuvo un pitido que de repente sonó en la sala de control. Señor, tenemos una llamada entrante. Informa Jarvis, haciendo que Peter se congele por un momento mientras su ceja se arquea hacia arriba. Contestarlo. Peter responde y mira hacia la pantalla en la pared. Pero graba nuestra conversación por si acaso. Sí, señor, dice Jarvis mientras una voz familiar llena la habitación. Sabía que eras un incompetente, aunque no sabía que eras un traidor, Ronan. Un Thanos sentado aparece en la pantalla con estrellas distantes a su espalda. Me temo que Ronan no puede atender el teléfono en este momento. Peter dice mientras internamente se asusta por conocer al verdadero Thanos. ¿Puedo recibir un mensaje? ¿Quién eres? Pregunta Thanos mientras mira a Peter, quien está vestido con su habitual atuendo de araña. Solo soy tu amigable vecino Spider-Man, dice Peter como si Thanos pudiera entender eso. ¿Puedo preguntar quién llama? Puedo reenviar tu mensaje a Ronan, pero puede que tarde un poco en recibirlo. ¿Estás jugando conmigo, muchacho? Thanos inclina la cabeza y mira a Peter a través de la pantalla. Sí. Peter asiente y levanta el pulgar hacia el gigante morado. Ronan está muerto, ¿no? Thanos afirma y no espera lo suficiente para que Peter lo confirme antes de maldecir a los muertos.
¡Qué desperdicio de recursos! Sí, dejó atrás este genial martillo, y por eso estoy agradecido. Peter dice mientras saca la vara cósmica de su espalda y la hace girar entre sus dedos. De todos modos, ¿eres el cerebro o algo así? Si ese es el caso, me gustaría agradecerte por las naves. La Tierra está atrasada en lo que respecta a los viajes espaciales, por lo que agradezco tu contribución a mi creciente flota espacial. Ya veo, cada palabra que sale de tu boca está diseñada para enojarme. Thanos dice mientras se inclina hacia adelante en su silla. No es inteligente enojarme, muchacho. En el peor de los casos, envías otro ejército. Peter se encoge de hombros como si no le importara en absoluto. Siempre me vendrían bien más barcos para mi creciente flota. A menos, por supuesto, que vengas aquí tú mismo. Estoy un poco ocupado en este momento, aunque podría darte una cantidad infinita de barcos, por un precio. Thanos ofrece mientras se recuesta en su silla. No tengo ese tesseracto que buscaba Ronan. Peter se niega instantáneamente. ¿Sabes? He oído un poco sobre ti gracias a tu hija, Nebula. ¿Qué ha estado diciendo mi hija más lamentable? Thanos pregunta con una pequeña risa. Oh, qué todopoderoso eres y todo eso. Peter explica como si no le creyera. Deberías seguir su consejo. Thanos dice amenazadoramente. Creo que simplemente le tiene miedo a su padre abusivo. Peter rechaza la amenaza apenas velada. ¿Abusivo? Thanos se rió. Sí, pero no soy de servicios de protección infantil, así que realmente no me importa. Peter se encoge de hombros mientras mira a Thanos a los ojos. De todos modos, pronto estarás muerto. Jejeje jajajaja. La declaración de Peter pareció hacerle cosquillas al hueso de la risa del titán loco. ¿Crees que eres capaz de matarme? Chico, he erradicado planetas enteros llenos de seres más fuertes que tú. Eso me recuerda a las últimas palabras de Ronan, aunque lo descubriremos pronto. ¿No es así? Peter sonríe bajo su máscara. Solo hazme un favor y envía un gruñido más fuerte la próxima vez. Ronan fue demasiado fácil de matar. O estás loco o eres un ignorante sin medida. Thanos niega con la cabeza con una sonrisa entretenida en su rostro. Antes de que Peter pudiera dar una respuesta sarcástica, la imagen de Thanos desapareció y cortó la llamada. ¿Era necesario burlarse de un enemigo desconocido? Jarvis pregunta cuando finaliza la llamada. Definitivamente. Peter responde con una sonrisa. El pan de cada día de Peter como Spider-Man está molestando muchísimo a sus enemigos antes de someterlos a golpes, pero había una razón subyacente detrás de empujar al oso en esta situación. Después de buscar en cada barco, Peter no encontró señales de la piedra mental, que originalmente se suponía que estaba aquí durante la invasión de Nueva York. Peter esperaba que enojara a su enemigo, hiciera que Thanos sacara las armas grandes. O viene a la Tierra con la piedra de la mente o envía un gruñido con ella. Fue una apuesta peligrosa, ya que Peter estaba llamando a uno de los seres más fuertes del universo para jugar, pero al final del día, este no es Thanos con un guante infinito completo. Solo tiene la piedra mental, que es definitivamente peligrosa, pero ciertamente no imbatible. Después de todo, la Tierra posee 3 piedras del infinito y tendrá otra cuando los elfos oscuros hagan su aparición. Aunque Peter no planeaba usar ninguno de ellos hasta que tuviera un medium para controlar su poder abrumador. Sin mencionar el hecho de que Odín todavía está vivo, lo que parece ser la razón por la que Thanos se niega a venir él mismo. Peter pensó que eso era plausible. Literalmente esperó hasta después de Ragnarok para atacar la Tierra en las películas, así que tiene sentido. Midgard técnicamente cae bajo el territorio de Odín, y lo más probable es que el padre de todo sea capaz de luchar contra Thanos por su cuenta. Aunque se está debilitando con la edad, Odín puede estar en desventaja estos días. Al final del día, Peter tenía múltiples razones por las que sentía que estaba bien meterse con Thanos, aunque sus acciones podrían resultar contraproducentes para él. Solo el tiempo dirá. No olvides recopilar esa información. Peter le recordó a Jarvis mientras abría un portal y lo atravesaba. Una semana más tarde. Después de una semana de caos total, Peter gastó cientos de millones de los miles de millones de Tony y recolectó la gran mayoría de los restos de Chitauri. Jarvis empieza a hackear las empresas y organizaciones que participaron en la limpieza. Quiero saber si realmente me dieron todo o no. Ordena Peter mientras se sienta en el sofá de Tony y toma un sorbo de un té caliente a través de su máscara. Sí, señor. Jarvis responde afirmativamente. Te avisaré cuando encuentre algo de interés. Todas las organizaciones acudieron a la torre y entregaron sus sobras, aunque algunas se consideraron inteligentes y guardaron las cosas buenas.
Es la naturaleza humana. Peter pensó sin lugar a dudas. Después de todo, todos somos codiciosos. Actualmente, los pisos de almacenamiento debajo de la torre están llenos de restos de barcos Chitauri, que Peter planea trasladar a los barcos Cree y Chitauri en el desierto de Mojave. Tony pudo derribar 2 de las naves Chitauri, mientras que Peter cerró los otros 3, ya que estaban inoperables. Debido a la congregación de buques de guerra en el desierto de Mojave, Tony está construyendo un perímetro junto a algunas instalaciones, para que puedan trabajar en su nueva flota. En este punto, 2 de las naves Cree han sido equipadas con controles comprensibles, lo que les permite volar si es necesario, aunque siempre pueden dejar que Jarvis haga todo el trabajo. Algo así como un piloto automático perfecto. En cuanto a su conversación con Thanos, todos los miembros del consejo vieron la grabación y la mayoría no estaba contenta con las burlas de Peter. Bueno, Tony me dio el visto bueno y Eric sonrió, mientras que todos los demás no me apoyaron tanto. Peter se rió internamente. Aunque lo superaron bastante rápido. Después de todo, Thanos habría vuelto a atacar de cualquier manera. Quería la piedra espacial y nada lo detendría en su búsqueda del equilibrio. Sin embargo, hay algo bueno que surgió al ver la grabación. De repente, todo el consejo se interesó mucho en el progreso del suero del supersoldado. Lidiar con una invasión alienígena, así como con las amenazas de otra en el horizonte, pareció provocar la necesidad de más mano de obra. Después de todo, si tuvieran un pequeño ejército de supersoldados, entonces lidiar con su nuevo enemigo y sus ejércitos sería mucho más fácil. Sin mencionar los otros imperios y organizaciones alienígenas que podrían aparecer en cualquier momento. Gracias a que Jarvis catalogó la totalidad de los bancos de datos de Cree, todos sabían mucho más sobre el universo infinito que antes. Pensé que la Tierra tenía problemas, comentó Fury mientras leía sobre los diferentes imperios y sus guerras a lo largo de los años. Hay más razas parecidas a los humanos de las que pensé que habría, dijo Tony mientras repasaba la información. Sí, la mayoría de los extraterrestres parecen ser humanoides, pero añaden una característica aleatoria. Como piel azul o algún tipo de rasgo acentuado. Peter asintió y llegó a la misma conclusión. ¿Podríamos acercarnos a uno de los imperios más respetables y aliarnos con él? Charles ofrece una idea. Dudo que algún imperio quiera aliarse con nosotros, ya que convertirían a Thanos en un enemigo, pero podemos intentarlo. Nuestra mejor opción es probablemente el Imperio Nova. Peter dice después de un momento de pensar. Técnicamente ya estamos aliados con Asgard, pero un aliado adicional no debería causar ningún problema. El Imperio Nova es una hegemonía interestelar formada por múltiples especies alienígenas que mantiene un gobierno estricto pero personificado con benevolencia sobre una buena parte de la galaxia. Si bien el imperio está formado por varias razas alienígenas, está gobernado principalmente por los Shandarianos, que externamente son indistinguibles de los humanos, excepto por el hecho de que a veces tienen diferentes colores de ojos y otras diferencias mínimas. Otras razas que se sabe que habitan el gobierno son los Krilorianos, los Arachons, los Urktarianos y muchas otras. Según los datos que recopiló Jarvis, Ronan era un gran enemigo suyo, por lo que ya deberíamos tener buena voluntad con ellos. Peter le explica al resto del Consejo de los Vengadores. Estoy seguro de que estarán felices de aceptar el regalo de los soldados restantes de Ronan. A pesar del reciente tratado entre los imperios Kree y Nova, Ronan el acusador estaba disgustado por el tratado que señalaba el fin de la guerra Kree-Nova, por lo que continuó masacrando puestos avanzados Shandarianos en toda la galaxia, masacrando a niños y familias en el proceso. Los registros de estas escapadas se almacenaron cuidadosamente en los bancos de datos. También podríamos regalarles el cuerpo de Ronan, aunque posiblemente les resulte ofensivo. Magneto ofrece sus pensamientos. El Imperio Nova encontraría desagradable tal ofrenda, aunque aún necesitarían el cuerpo como prueba de muerte. Jarvis les informa ya que tiene acceso a toda su información. Muy bien, podemos sellar sus restos en un ataúd y entregárselo durante nuestro primer encuentro. Fury también estuvo de acuerdo. Bien, Jarvis, puedes usar las naves Kree para contactar al Nova Corps y programar una reunión con Nova Prime. El Nova Corps es la fuerza militar y policial intergaláctica del Imperio Nova, dirigida por un individuo que ostenta el rango de Nova Prime. Si no recuerdo mal, la actual Nova Prime es una mujer, aunque no recuerdo su nombre. Pensó Peter al recordarla de la película Guardianes de la Galaxia. ¿Quieres que programe la reunión aquí o en Xandar? Pregunta Jarvis. Lo que les resulte más conveniente. Peter responde, ya que podría moverse de un lado a otro fácilmente.
Además, sea sincero sobre la participación de Roman con Thanos. Si van a ser nuestros aliados, entonces la transparencia es importante. ¿Deberíamos ser tan abiertos desde el principio? Fury pregunta ya que está acostumbrado a jugar juegos de espías. Es probable que se nieguen si se lo contamos. Entonces, para empezar, no valían la pena ser nuestros aliados. Peter dice sacudiendo la cabeza. Con el consejo completamente de acuerdo sobre con quién aliarse, Peter y Tony dividieron su tiempo entre equipar su nueva flota de buques de guerra y terminar el suero del supersoldado. Jarvis les notificaría cuando tuviera la hora y el lugar para su reunión con el Imperio Nova. Es decir, si no se asustan al escuchar el nombre de McTitans. En cuanto al suero del supersoldado, a estas alturas ya estaba prácticamente terminado. Lo único que les impidió llamarlo producto terminado fue el hecho de que no estaban seguros de cómo reaccionaría la versión más nueva del suero a Beta Radiation. Beta Radiation es radiación electromagnética con una longitud de onda específica que tiene propiedades estabilizadoras. Se usó para activar las propiedades del suero Super Soldier en Steve Rogers y también sería necesario en el nuevo suero. La única manera de saberlo es mediante pruebas. Pensó Peter mientras él y Tony comenzaban a construir una cámara de pruebas en miniatura para ratas. O vamos a tener algunas ratas pulidas corriendo por ahí, o volveremos a la mesa de dibujo. Tony bromea mientras encierran una rata en una cámara en miniatura, similar a la que se muestra en la película del Capitán América. Buena suerte, Chucky. Peter le desea suerte mientras se cierran las cerraduras de la cámara. Peter se volvió hacia un lado y vio a Tony insertar un frasco de suero de supersoldado azul en una línea que conduce a la cámara con la rata. Detrás de él, contra la pared, hay una enorme red de máquinas antiguas, que se utilizan para bombear los Beta Rays a la cámara. ¿Estás seguro de que el viejo equipo de tu papá todavía funciona? Pregunta Peter mientras mira la maquinaria antigua. Sí, lo probé ayer cuando fuiste a casa a pasar la noche con la hija de Fury. Tony dice con una sonrisa burlona. No hagas tanto ruido. Peter gritó ya que estaban en la torre en ese momento y cualquiera podía oírlo. Oh, relájate. Tony se ríe mientras pone los ojos en blanco. El taller está insonorizado y cerrado para cualquiera que no sea yo, tú y Peter. Hablando de Peter, Peter le da la vuelta a Tony. No. Tony gime al saber que había caído en una trampa. ¿Qué? Peter pregunta con una sonrisa. No puedes simplemente evitar el tema. O la convences de que no la engañarás y empiezas a salir, o te quedas solo por el resto de tu vida. Porque mi tía está fuera de tus límites. Te mataré antes. Incluso la dejé salir de casa contigo. Bueno, no necesariamente tenemos que salir de casa, dice Tony mientras su sonrisa pervertida regresa. Peter no lo honra con una respuesta y solo lo mira en silencio. Está bien, relájate. Me mantendré alejado de tu mami. Tony se ríe torpemente mientras se aleja de la intensa mirada de Peter. Bien. Peter asiente, aunque ella no era su madre, no diría nada porque obtuvo lo que quería. Ahora hablemos del verdadero problema. ¿Qué? Tony pregunta por qué tuvo un mal presentimiento. Tu evidente cobardía. Peter dice mientras Tony lo mira como si tuviera una discapacidad mental. Acabo de luchar contigo contra naves llenas de soldados alienígenas. Yo diría que eso me descalifica para ser un cobarde. Tony lo corrige. ¿En realidad? Peter pregunta mientras se cruza de brazos y mira fijamente sin estar convencido. Entonces, ¿por qué no has invitado a salir a Peter todavía? ¿De qué estás hablando? Eso es todo lo que he estado haciendo. El tono de Tony comenzó a calentarse. No, coqueteas y tratas de seducirla, pero ella siempre te rechaza y luego finges que todo fue una broma. Peter explica el ciclo que ha visto innumerables veces. La única manera de obtener una respuesta real es si la invitas a salir en serio. Nada de juegos ni bromas. Simplemente invítala a una cita y déjale claro que quieres ser monógamo. Ella no me creerá. Tony dice con un suspiro, sabiendo que su pasado lascivo ha manchado su fe en él. Bueno, encuentra una manera de hacerla. Peter dice encogiéndose de hombros. Eres un tipo inteligente. Estoy seguro de que puedes resolverlo. Después de todo, tú la conoces mejor. Tony permaneció en silencio por un momento antes de escuchar el sonido de un rasguño sobre el metal. Mirando hacia abajo, pudieron escuchar a la rata en la cámara arañando la puerta, haciendo todo lo posible por escapar pero fracasando estrepitosamente. Centrémonos en el experimento. Tony dice con un suspiro de alivio. Puedo arreglar mi vida amorosa más tarde. Claro, dice Peter mientras se ponen a trabajar.
A los pocos minutos comienzan el primer experimento, con la esperanza de que todo salga bien. Con solo presionar un interruptor, una pequeña cantidad de suero de supersoldado de color azul se dispara a través de pequeños tubos, que conducen a agujas que salen disparadas de la cámara y apuñalan a la rata asustada. Chirridos agudos y dolorosos resonaron desde la mini cámara, llamando la atención tanto de Peter como de Tony. Golpéalo con un 5% de radiación de Vita. Peter grita. En eso. Tony dice y acciona un interruptor, activando la vieja maquinaria de su padre. Con solo girar un dial, una luz brillante comenzó a aparecer desde la ventana cerrada de la cámara a medida que los dolorosos chirridos se hacían más fuertes y frecuentes. Aumentarlo hasta el 10%. Peter dice mientras Tony se encoge de hombros y gira el dial hasta el 10%. Muy pronto los sonidos de la rata se apagaron por completo, lo que significa que el experimento probablemente había terminado. Cuando Steve pasó por este procedimiento, tuvieron que aumentar los rayos Vita hasta un 100%, pero se trataba de una rata pequeña, por lo que un 10% debería ser más que suficiente. Apágalo. Peter dice y con otro movimiento de interruptor la maquinaria se apagó. Cuando la luz se apagó, Peter abrió la pequeña cámara, liberando un poco de vapor y revelando una rata mucho más grande. Maldita sea, Chucky. Peter dice mientras ve el músculo apretado de la rata que parecía crecer 2 veces en tamaño. Estás destrozado. Justo cuando Peter miraba en shock a la rata musculosa, esta saltó fuera de la cámara, abollando el metal con sus patas, aterrizó sobre Peter y lo mordió en el brazo. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Después de arrancarle la rata del brazo, Peter y Tony construyeron una jaula lo suficientemente grande y fuerte para contenerla. Aunque ahora era básicamente una super rata, todavía viviría sus días como mascota en el taller de Tony, ya que liberarla era peligroso y matarla era un final un poco cruel para Chucky. Una vez que Chucky estuvo asegurado, Tony y Peter disfrutaron de su logro. Lo logramos, Tony exhaló un suspiro mientras se dejaba caer en la silla de su computadora. Sí, todo lo que queda son algunas pruebas menores y luego podemos comenzar a implementar el suero. Dice Peter, haciendo que Tony se ponga de pie con cansancio. Vayamos comienza Tony, pero Jarvis lo interrumpe rápidamente. Señor, me he puesto en contacto con el Nova Corps. Jarvis les informa. ¿Qué dijeron? Peter pregunta con curiosidad. Nova Prime Iran Israel te ha invitado a asistir a una reunión sobre Xander. Explica Jarvis. Ese era su nombre, recordó Peter al escuchar a Jarvis. ¿Cuánto tiempo tomaría volar hasta Xander? Pregunta Tony, entusiasmado por viajar esta vez a un planeta alienígena poblado. Morak fue divertido por un tiempo, pero después de presenciar una vez la tierra árida y rocosa y el agua del océano maloliente y contaminada, sintió como si lo hubiera visto 1.000.000 de veces. La emoción de un planeta alienígena real lleno de innumerables formas de vida y arquitectura misteriosas parecía mucho más tentadora. A toda velocidad en una nave una semana, señor. Jarvis responde después de hacer algunos cálculos rápidos. Eso es una pérdida de una semana. Tony murmuró porque necesitaban comenzar a administrar el suero del supersoldado. Creo que estás olvidando que puedo llevarnos allí en un instante. Peter dice mientras el humor de Tony mejora en un instante. Todo lo que Peter necesitará son las coordenadas espaciales de Jarvis, quien ahora prácticamente tiene un GPS universal, gracias a su acceso a las naves y sus bancos de datos. ¡Perfecto! Tony exclama mientras le hace un gesto a la super rata en su jaula reforzada. Eso nos da tiempo más que suficiente para terminar y lanzar el nuevo suero. Suena bien para mí. Peter dice mientras dirige su atención a Jarvis. Informe al Nova Corps que llegaremos en una semana. Sí, señor. Después de un par de días de pruebas con ratas, junto con algunas otras pruebas, que produjeron algunos animales más superpoderosos, Peter estaba seguro de que el suero estaba funcionando sin ningún defecto. Al repasar los análisis de sangre de un mono que acababa de convertirse en un supersoldado, Peter y Tony se relajaron mientras comían grandes filetes de aspecto jugoso. Me siento mal por comer coabunga así, pero el suero hizo que su carne fuera tan deliciosa, dice Peter mientras, de mala gana, da otro bocado. Tan pronto como la carne tocó su lengua, los ojos de Peter se cerraron y gimió de placer. Hace mucho tiempo que acepté comer carne. Tony dice mientras descaradamente se mete un gran trozo en la boca. Después de que Peter terminó su comida culpable pero placentera, la prueba estuvo completa. Cada animal al que le administraron el suero fue un completo éxito.
Ninguno de ellos tuvo una mala reacción o síntomas que indicaran que algo andaba mal, ni ninguna de las pruebas que realizaron después mostró ningún problema. ¿Quién es primero?, preguntó Tony mientras miraban la cámara de tamaño humano frente a ellos. Todo estaba en su lugar. La cámara estaba abierta, varios viales de sueros de super soldado azules estaban conectados en su lugar y las máquinas Vita-Ray de la vieja escuela estaban encendidas y listas para funcionar. ¿Puedo ir primero si estás nervioso?, ofreció Peter, tratando de ser amable. Aunque el ego de Tony no lo veía así. ¿Quién está nervioso?, se burla mientras se promociona internamente, mientras hace todo lo posible por olvidar los gritos de cada sujeto de pruebas con animales que pasó por lo que él estaba a punto de pasar. Yo iré primero. ¿Seguro?, Peter pregunta ya que podía leer a Tony como si fuera un libro. Tony no se molesta en responder mientras se desnuda hasta quedar en ropa interior y entra a la cámara. Al instante, unas ataduras de metal salen disparadas de la cámara y lo atrapan en su lugar, para que no se revuelva y arruine el procedimiento. Esto le sucedió a uno de los sujetos de prueba con animales, lo que provocó que solo una parte de su cuerpo se aclimatara al suero. Ese no fue un espectáculo agradable para la vista, Peter se encogió ante el recuerdo. Pongamos este espectáculo en marcha. Tony grita, queriendo terminar con esto de una vez. ¿Lo entendiste? Peter se encoge de hombros y presiona un botón grande. De repente, la cámara se cerró lentamente, encerrando al nervioso Tony Stark dentro. Creo que nunca antes había estado más emocionado y asustado al mismo tiempo, pensó Tony mientras Peter se acercaba a la pequeña ventana de la cámara y la golpeaba. ¿Estás bien ahí dentro?, pregunta mientras mira dentro y ve una sonrisa en el rostro de su mejor amigo. Sí, golpéame con eso. Tony exclama. Está bien, Peter asiente mientras camina hacia el panel de control y acciona un interruptor. Al instante, los viales llenos de suero azul comienzan a vaciarse y fluyen hacia la cámara al unísono. ¡Ay! Tony grita de dolor mientras múltiples necesidades se expulsan y se pegan a su carne, inyectándole hasta la última gota de líquido azul. ¡Buena suerte! Peter grita mientras activa Vita Radiation y lentamente aumenta el porcentaje desde 0 hasta el 100%. ¡Ah! Tony gritó de agonía mientras su cuerpo atravesaba una transformación completa. En la película llegaron al 100%, así que probablemente yo debería hacer lo mismo. Pensó Peter mientras seguía girando lentamente el dial cada vez más alto. Jódete. Tony comenzó a maldecir todo lo que le venía a la mente, haciendo todo lo posible para sobrellevar el dolor agonizante. Ah. ¿Querías ir primero?, murmuró Peter ya que no envidiaba la posición actual de Tony. La próxima vez no actúes con valentía. Escuché eso. Tony gritó y volvió a gritar como un personaje de Dragon Ball Z. Su audición mejorada debe estar surtiendo efecto. Pensó Peter mientras el dial alcanzaba el 100% y los gritos cesaban. El silencio llenó la habitación mientras Peter esperó solo un momento antes de apagar Vita Radiation con solo presionar un interruptor. Cuando el dial perdió su impulso y volvió a bajar a 0, Peter presionó un botón que activó las puertas de la cámara. Un humo blanco parecido a un vapor se derramó fuera de la cámara cuando se abrió, nublando la imagen de Tony detrás de una niebla. ¿Tú vives?, Peter pregunta mientras el humo se disipa, revelando al nuevo y mejorado Tony Stark. Mierda, murmura Tony mientras respira con dificultad. De pie en la cámara cubierto de sudor, un Tony Stark más alto y mucho más musculoso parecía agotado más allá de lo imaginable. Maldita sea, no pensé que alguna vez vería tu trasero perezoso con abdominales. Peter bromea. Puede que Tony haya sido un hombre sano antes de esto, pero era demasiado vago para entrenar su cuerpo hasta cierto punto y tendía a confiar en su armadura de Iron Man, por lo que este nuevo cuerpo fue una bendición para él. Todos los resultados sin la ética de trabajo necesaria para llegar allí. Realmente todo el mundo sueña, pensó Peter riendo. Cuando las puertas de la cámara se abrieron por completo, antes de que pudiera responder a las palabras de Peter, las correas de metal que sujetaban a Tony se retrajeron. Al instante, Tony se cayó y se estrelló contra el duro y frío suelo. Peter estaba posicionado para detener su caída, pero dio un paso atrás y se apartó justo a tiempo. Podrías haberme atrapado, Tony lo mira mientras se levanta temblorosamente. No. Estás desnudo y sudoroso. Peter dice sacudiendo la cabeza. Además, ahora eres un super soldado. Tropezar con el suelo ni siquiera provocará un rasguño en tu nuevo cuerpo. En todo caso, lastimarás el suelo. Fiel a las palabras de Peters, el suelo estaba ligeramente agrietado por la caída de Tony.
Tony simplemente pone los ojos en blanco mientras se levanta y nota su diferencia de altura casi de inmediato. Normalmente, Tony y Peter tenían la misma altura, 6 pies, aunque ese ya no es el caso. Tony ahora está alrededor de 2 o 3 pulgadas por encima de Peter, lo que técnicamente no es un gran crecimiento en comparación con la transformación de Steve. Aunque Steve era prácticamente un enano antes de su procedimiento. Antes de que cualquiera de los dos pudiera comentar sobre esto, Tony vio su reflejo en un espejo cercano y corrió para verlo mejor. ¿Lo hiciste?, pregunta Peter mientras espera casi 5 minutos a que Tony aparte los ojos de su propio reflejo. No, Tony mantiene sus ojos en el espejo y flexiona sus recién descubiertos músculos. ¿Está mal que me encuentre extremadamente atractiva? Sí, probablemente eres gay. Peter dice en broma. Tal vez es por eso que Peter sigue rechazándote. Ella debe haber visto algo que nosotros no vimos, ¿eh? Tony salta y se aleja del espejo para ver la sonrisa burlona de Peter. Oh, cállate. Solo estás celoso de que ahora tenga calor. Cierto, dice Peter sarcásticamente. Antes de que Tony pudiera volver a ponerse la ropa, la puerta del taller se abrió y solo 3 personas pudieron abrirla sin restricciones. 2 de ellos ya estaban dentro. Tony, ¿has terminado él? Peter entra pavoneándose y se congela en shock al ver el cuerpo cincelado de Tony. Te lo dije, tengo calor. Tony le sonríe por encima del hombro a Peter mientras se para con orgullo para que Peter lo mire con los ojos. Después de comerse con los ojos a Tony por un buen rato, Peter no sabía qué hacer o cómo explicar su mirada acalorada, por lo que salió corriendo del taller con un fuerte rubor cubriendo todo su rostro. Tony se rió como un loco mientras ella se alejaba corriendo, pareciéndose a una colegiala avergonzada y enamorada. ¿Cómo se lo vas a decir?, Peter pregunta con un tono falso de tristeza. ¿Romper qué?, Tony pregunta confundido. Que eres gay. Peter dice con una sonrisa. Dado que Tony es el primer humano al que se le administró subversión del suero del supersoldado, pasaron el resto del día probándolo para detectar cualquier problema imprevisto, aunque afortunadamente ninguno asomó su fea cabeza. Tan pronto como no encontraron nada malo con Tony, Peter llamó a cada miembro del Consejo de los Vengadores para su propio procedimiento. Supongo que iré el último, pensó Peter, ya que en realidad no le importaba. Solo pasó media hora desde que convocaron la reunión, pero todos los miembros del consejo corrieron lo más rápido que pudieron. Bueno, excepto Charles, que técnicamente se dio la vuelta. Por lo general, cuando alguien convoca una reunión, todos tardan al menos un par de horas en llegar, pero parece que estaban emocionados de convertirse en supersoldados. Incluso Fury, que es un hombre bastante ocupado, fue el segundo en llegar detrás de Eric, aunque Magneto vive en la torre. Sería difícil vencer a alguien que solo tiene que tomar el ascensor para asistir a una reunión. Muy bien, estoy seguro de que probablemente habrás adivinado por qué te llamamos aquí, dice Peter mientras todos observaban el equipo y los viales de líquido azul alrededor de la habitación. ¿Lo terminaste?, pregunta Magneto, aunque antes de que Peter pudiera responder, Tony entra con un refresco en la mano. Al instante, todos excepto Peter se sorprendieron, ya que Tony caminaba sin camisa, mostrando su físico recién ganado. Eso responde a la pregunta, ¿no? Fury pone su singular ojo en blanco mientras observa a Tony pavonearse como un pavo real narcisista. Entonces, ¿notas algo diferente en mí?, Tony pregunta mientras extiende los brazos y gira en círculo. ¿Te hiciste un nuevo corte de pelo? Charles finge ignorancia con una sonrisa, mientras tanto, todos los demás se quedaron callados, sin querer acariciar el ya grande ego de Tony. La sonrisa de Tony desaparece mientras mira a sus compañeros miembros del consejo con molestia. Ustedes no son divertidos. Jeje, olvídate de todo eso. ¿Quién quiere convertirse primero en un supersoldado?, Peter dice mientras todos en la sala vuelven su mirada hacia Charles. Como la única persona discapacitada en la sala, Charles tenía mucho que ganar al tomar el suero del supersoldado. No solo obtendrá todos los poderes de Steve Rogers, sino que también tendrá una buena oportunidad de volver a caminar. Aunque Peter no estaba 100% seguro de si eso era posible o no. Puede que acabe siendo un tipo muy fuerte en silla de ruedas, Peter pensó en el peor de los casos. Después de todo, se sabe que el suero solo fortalece y hace crecer el cuerpo. No realizaron ninguna prueba en animales heridos, por lo que era un misterio si el suero sanaría al profesor o no. Si no lo cura, entonces el elixir de resurrección debería funcionar. Pensó Peter, aunque Charles tendría que esperar un poco, ya que Peter ni siquiera ha comenzado a buscar más Dragon Bones.
Creo que hay algunos en la ciudad, pensó Peter. Podía recordar claramente del programa Defenders que la mano estaba cavando en algún lugar de Hell's Kitchen, mientras partes de Nueva York se construían sobre un cementerio de dragones. Lo investigaré más tarde. Peter descartó estos pensamientos y se volvió hacia Charles. Parece que te votaron primero. Sé lo que todos estáis pensando. Charles dice mientras empuja su silla hacia adelante. Todo lo que puedo decirle es que no deberías hacerte ilusiones. He aceptado mi situación hace mucho tiempo, así que tú también deberías hacerlo. Aunque todos, excepto Eric, le creyeron, Charles no pudo evitar tener la esperanza en el fondo de poder volver a caminar. Su telequinesis menor puede hacer que su situación sea un poco más manejable, pero al final del día, poder caminar de nuevo cambiaría su vida para siempre. Está bien, dame un segundo. Peter dice mientras presiona un botón, lo que hace que la cámara se abra y se incline hacia atrás. Como Charles no puede mantenerse en pie, hicieron accesible la cámara para discapacitados. Después de unos momentos, la cámara estaba completamente abierta y colocada horizontalmente, para que Charles pudiera acostarse dentro. Muy bien, sube. Peter dice y Charles flota fuera de su silla y entra a la cámara. Te deseo lo mejor, amigo mío, dice Eric con sinceridad, sorprendiendo a todos los presentes. Charles simplemente mira en estado de shock mientras las ataduras de metal salen disparadas, sujetándolo en su lugar. ¿Estás listo? Peter pregunta mientras se prepara para comenzar el proceso. Sí, Charles asiente con una mirada solemne en su rostro. Está bien. Peter dice mientras cierra la cámara con solo presionar un botón. Sin más preámbulos, Peter presionó el interruptor que inyectó las agujas en el cuerpo del profesor. Aunque le sorprendió el dolor repentino, no lo sintió tan mal como Tony, ya que Charles no podía sentir las agujas en la mitad inferior de su cuerpo. ¡Ay! Mientras la voz sorprendida y dolorida de Charles exclamaba, Eric miró preocupado la cámara sellada. Aunque lo ocultó bien. Inyección completa. Peter dice que todos los viales que alguna vez estuvieron llenos de suero azul ahora están vacíos. Golpéalo con la radiación Vita, Tony. Entiendo. Tony responde mientras acciona un interruptor y automáticamente comienza a aumentar el porcentaje de Vita Rays. Han pasado por esto muchas veces con los animales, e incluso Tony pasó por esto personalmente, así que todo esto fue simplemente repetir los pasos hacia un resultado conocido. ¡Ah! Los gritos de Charles se hicieron más fuertes a medida que el dial se acercaba al 100%. Cuando los gritos alcanzaron su punto máximo, Peter se dio cuenta de que Charles de alguna manera estaba experimentando más dolor que Tony, lo cual era imposible ya que solo lo sentiría en la mitad de su cuerpo. «Detén la máquina», Eric exclama mientras temía por la vida de su amigo. Él no puede soportarlo. Después de unirse a los Vengadores, Eric y Charles poco a poco comenzaron a acercarse nuevamente. Los dos solían ser como hermanos antes de que su división ideológica los convirtiera en enemigos mortales. Afortunadamente, ese amor fraternal estaba regresando lentamente, como se puede ver en el reciente arrebato de Eric. Aunque prácticamente ordenó a Peter y Tony que se detuvieran, ninguno de los dos se molestó en prestarle atención a Magneto, ya que el procedimiento estaba a solo unos momentos de finalizar. Dije que parar solo haré yo mismo, dice Eric mientras las puertas metálicas de la cámara comenzaron a traquetear. ¡No! No pares. Charles grita desde la cámara. Puedo sentir mis piernas. Al escuchar las palabras de Charles, toda la habitación quedó en silencio. Aunque eso no duró mucho ya que Charles comenzó a gritar de agonía nuevamente. Eric instantáneamente dejó de manipular la cámara de metal mientras daba un paso atrás y esperaba pacientemente. Aunque le preocupaba que el dolor hiciera que Charles entrara en shock y matara a su mejor amigo, Eric sabía que el profesor nunca lo perdonaría si le quitaba la oportunidad de volver a caminar. Momentos después, los gritos de Charles se calmaron cuando la radiación Vita alcanzó el 100%. Eso debería bastar. Peter dice mientras se vuelve hacia Tony. Apágalo. Cuando la maquinaria de la vieja escuela se apagó, reduciendo el flujo de rayos Vita a cero, todos se reunieron frente a la cámara con anticipación. Ábrelo. Ordena Eric, recibiendo una burla de Peter cuando presiona el botón. Ya que está preocupado, dejaré esa actitud por hoy. Pensó Peter mientras se abría la cámara. Cuando el vapor se disipó y las puertas estuvieron completamente abiertas, todos se sorprendieron al encontrar a un hombre calvo y musculoso que parecía tener alrededor de 50 años. Se ve bien, profesor. Peter comenta mientras Charles jadea por aire con el sudor cubriendo su cuerpo.
Como hombre de unos 70 años, Charles tenía un aspecto increíble. Tenía la apariencia de un hombre de 50 años que hacía ejercicio y se cuidaba perfectamente. En comparación con una persona promedio de 50 años, que no tiene tiempo para mantener un cuerpo de alto nivel, Charles bien podría parecer tener unos 40 años. Bueno, no me siento bien, bromea con Peter mientras se liberan las ataduras de metal. Con los brazos y piernas desatados, la mirada de todos se posó en las piernas del profesor. Suspiro, Charles dejó escapar un suspiro tranquilizador mientras intentaba, por primera vez en muchos años, mover las piernas. Contracción nerviosa inmediatamente, sus pies se contraen y momentos después sus piernas se mueven. Sentado solo con su fuerza central, Charles balancea las piernas sobre el costado de la cámara y se sienta en shock, con las piernas colgando sobre el borde. Estoy moviendo mis piernas, las lágrimas llenan sus ojos cuando Charles salta de la cama de metal y pisa el suelo con ambos pies. El silencio llena la habitación mientras Charles no colapsa como esperaba. Felicitaciones, profesor. Peter fue el primero en hablar mientras todos veían a Charles pararse por su propio poder con lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias, dice de todo corazón. De nada, aunque hay un problema. Dice Peter, llamando la atención de todos. Me temo que el procedimiento no te curó por completo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Eric pregunta confundido. Charles, todavía estás calvo. Peter se limpia una lágrima imaginaria de su máscara. Lo siento mucho. Una vez que las emociones de Charles se calmaron y se acostumbró a caminar nuevamente, Peter y Tony continuaron con los procedimientos. No pasó mucho tiempo para que Eric y Fury también obtuvieran sus cuerpos mejorados. Al igual que Charles, ambos parecieron retroceder unos 20 años. No solo eso, sino que también ganaron un físico perfecto junto con unos centímetros de altura. Mientras realizaban el procedimiento, Charles paseaba por la habitación, poniendo a trabajar sus nuevas piernas casi constantemente. No ha dejado de moverse desde que sus pies tocaron el suelo, pensó Peter mientras miraba con una sonrisa irónica en su rostro. Al igual que Charles y sus piernas, el ojo de Fury volvió a funcionar perfectamente, lo cual no estaba precisamente agradecido. Ahora tengo que cambiar tantos escaneos de autorización, Fury se enfurruñó ante el trabajo que ahora había que hacer. Desde que Mystique usó su escaneo ocular para infiltrarse en S.H.I.E.L.D. y robar el Tesseracto, Fury hizo todo lo posible para que cada autorización escaneara su ojo destruido. Aunque ahora todo ese trabajo era inútil. Fury solía ser sensible sobre el tema de su ojo lesionado y nunca habló de por qué usa un parche. Tony lo molestó durante una semana seguida, ya que su curiosidad no podía ser contenida, aunque Fury nunca reveló un solo detalle. Por supuesto, Tony no se dejó vencer e intentó piratear la información de los servidores de S.H.I.E.L.D., pero no encontró nada que respondiera a sus preguntas candentes. Mientras tanto, cuando eso sucedía, Peter hizo todo lo posible por contener la risa. En la película Captain Marvel se reveló que Fury perdió el ojo cuando Go se lo rascó. Fury no estaba ocultando alguna misión clasificada o una dolorosa pérdida en el campo de batalla, no, estaba ocultando la vergonzosa verdad de que perdió el uso de su ojo por un simple rasguño de gato. Bueno, Goose es un gato alienígena pero aún así, pensó Peter mientras observaba a Fury al otro lado de la habitación sin su parche. Parece que tendré que cambiar tu contacto en mi teléfono de Cíclope Calvo a otra cosa. Mi nombre debería funcionar. Fury pone ambos ojos en blanco por primera vez en mucho tiempo. No, eso es demasiado aburrido. Peter dice sacudiendo la cabeza. ¿Loco leche dude? Tony ofrece sus pensamientos desde un lado. Oh, eso me gusta. Peter dice mientras saca su teléfono y cambia el nombre de contacto de Fury. Los odio tanto a los dos, dice Fury con una mirada inexpresiva en su rostro. Una vez que todos terminaron, Peter miró a los 4 nuevos supersoldados de los Vengadores y les hizo un gesto de aprobación. Tal como van las cosas, Thanos no tendrá ninguna posibilidad. Peter pensó con convicción. Muy bien, vayan y prueben sus nuevos cuerpos en el gimnasio. Si tienen algún problema, contáctenos y lo resolveremos. Especialmente Eric y Charles. Ustedes dos tienen el gen X, que es una variable desconocida. Solo asegúrese de informarnos de cualquier problema. Antes de que pudieran irse, Peter recordó una última cosa. Además, cada uno de ustedes puede presentar un nombre en la próxima reunión del consejo para recibir el suero del supersoldado. Peter revela, despertando el interés de los 3 miembros del consejo. Tendremos que votar por cada persona, y mientras sean vengadores, podrán pasar por el mismo procedimiento que todos nosotros.
Tan pronto como estas palabras salieron de la boca de Peter, a cada uno de ellos ya les aparecían nombres en la cabeza. Fury pensó tanto en Clint como en Natasha. Eric pensó en Mystique y Victor, aunque las posibilidades de Victor en una votación del consejo serían escasas o nulas. Después de todo, darle aún más poder a una persona tan impulsiva probablemente no sería lo mejor. Por último, Charles pensó en Storm y Logan. La pregunta era cuáles elegirían, ya que Peter solo les permitió un nombre por persona. Por ahora. Después de algunas palabras de agradecimiento, Charles, Eric y Fury salieron del taller de Tony y se dirigieron al gimnasio, donde se adaptarían a sus nuevos cuerpos. Bueno, supongo que ahora es mi turno. Peter dice mientras se gira para mirar la cámara abierta. Sí, desnúdate y súbete. Tony dice mientras se pregunta cuánto más fuerte se volvería Peter, ya que ya era el segundo Vengador más fuerte. Por supuesto, el número 1 es Hulk, aunque Banner todavía no lo deja salir a jugar debido a su propio miedo equivocado. Muy bien, cierra el taller. No necesito que Peter vuelva a entrar. Peter dice mientras Tony presiona un botón. Bloqueo iniciado. Jarvis les informa mientras gruesas puertas de metal sellan cada entrada y ventana. Manos a la obra. Tony dice con impaciencia. Cuidado, podrías darle la razón a Peter. Peter dice en broma mientras su traje de araña desaparece y es reemplazado por su ropa normal, revelando el rostro desenmascarado de Peter. Peter no cree que sea gay. Tony exclama exasperado. Cierto, Peter dice sarcásticamente mientras se desnuda hasta quedar en ropa interior. Sigamos adelante. Al entrar en la cámara, Peter fue instantáneamente atado con correas de metal. Técnicamente, podría romperlos con un simple tirón, pero Peter haría todo lo posible para no destruir la cámara. ¿Estás listo? Tony pregunta mientras el aire anterior de broma desaparece. Sí, ponlo en marcha. Peter llama y justo cuando hablaba, las puertas se cierran, encerrándolo adentro. Desde la pequeña ventana a la altura de los ojos, Peter pudo ver a Tony presionar un botón. Solo un segundo después, las agujas gritan y perforan su piel. Esto es como una de esas máquinas de tortura, pensó Peter mientras se arrepentía de haber hecho este diseño. Aunque no emitió un sonido de sorpresa como todos los demás, Peter todavía estaba un poco extraño por las agujas. A medida que cada aguja se clavaba en él, Peter podía sentir un líquido fluyendo hacia su cuerpo desde cada punto individual. Extraño, Peter murmuró mientras un extraño sentimiento lo invadía. Cuando las agujas dejaron de disparar el suero y se retiraron de su piel, Peter supo lo que estaba a punto de suceder y se preparó mentalmente para ello. Iniciando Vita Radiation. Tony dice lo suficientemente alto como para que Peter lo escuche. Aquí viene la parte difícil, pensó Peter mientras una luz cegadora llenaba la cámara. Comenzó siendo manejable, pero pronto el dolor ardiente que Peter sentía en todo su cuerpo comenzó a volverse cada vez más intenso. Se sentía como si estuviera flotando cada vez más cerca del sol, ardiendo más con cada centímetro que avanzaba. ¡Ah! Muy pronto, Peter comenzó a gritar. Pensó que podía perseverar y aguantar todo, pero parece que no era mejor que los otros 4 hombres que acababan de pasar por el mismo proceso. Sin embargo, lo más molesto fue el hecho de que Peter tuvo que soportar todo este dolor y al mismo tiempo hacer todo lo posible para no destruir la cámara. Un movimiento en falso y podría romper sus ataduras y hacer un agujero en las puertas de metal. Cuando los gritos agonizantes de Peter resonaron desde la cámara, Tony suspiró aliviado. El dial había girado hasta el 80% sin que Peter emitiera ningún sonido, por lo que le preocupaba que algo hubiera salido mal. Todos los demás comenzaron a dejar salir sus voces llenas de dolor alrededor del 30%, por lo que Tony quedó más que impresionado por su amigo. Ya fuera fuerza de voluntad o tolerancia al dolor, quedó impresionado de cualquier manera. Cuando el dial llegó al 100%, Peter volvió a quedarse en completo silencio. Dándole a los rayos Vita un momento extra para hacer su trabajo, Tony apagó todo y presionó el botón para abrir la cámara. Una vez más, el vapor salió y se movió por el suelo, revelando a un Peter Parker a medio cocer con una ligera capa de sudor cubriendo todo su cuerpo. ¿Eh? Tony gruñó confundido cuando vislumbró a su amigo. No te ves diferente. Mientras Tony dice esto, las ataduras se retraen y Peter sale de la cámara, mirándose a Tony cara a cara. Te equivocas. Peter dice mientras compara su altura con la de Tony. Soy más alto. Sí, pero eso es todo. Tony se encoge de hombros mientras se aparta del camino para que Peter pueda usar el espejo. Peter se miró en silencio en el espejo, buscando cualquier cambio en su cuerpo.
Aparte del hecho de que creció alrededor de 3 pulgadas, redondeando su altura a 6 pies y 3 pulgadas, Peter también pudo ver algunos pequeños cambios en sus músculos. Peter conservó su tipo de cuerpo delgado, pero los músculos de su cuerpo parecían estar mucho más definidos que antes, lo que ciertamente no era algo malo. No está mal. Peter murmuró mientras se alejaba del espejo y alcanzaba su ropa. Crujir tan pronto como su mano hizo contacto con la mesa de metal, donde la ropa de Peter estaba doblada, tanto Tony como Peter se sorprendieron al ver que la mesa se inclinaba hacia abajo con el más mínimo toque. ¿Qué? Crujir al ver la gruesa mesa de metal doblarse mientras Peter la rozaba ligeramente con las yemas de los dedos, ambos supieron con certeza que la fuerza de Peter había aumentado por un gran margen. Parece que pasaré los próximos días aprendiendo a controlar mi fuerza nuevamente. Peter dice con un suspiro exasperado. Como sea, no debería ser tan difícil, no es justo. Tony comienza a quejarse como un niño. Finalmente obtengo superpoderes y tú vuelves a saltar muy por delante de mí. Es como si nada hubiera cambiado en absoluto. Una de las principales razones por las que Tony quería obtener sus propios poderes fue por Peter. Por un lado, quería alcanzar a su amigo y, por el otro, Tony solo quería callarlo. Después de todo, Peter hizo muchas bromas acerca de que él era el vengador más débil físicamente. Apesta ser tú, supongo. Peter sonríe mientras se encoge de hombros. Estúpido bastardo araña, refunfuñó Tony mientras salía de la habitación y se giraba para gritar por encima del hombro. Voy a beberme el dolor. Durante el resto de la semana previa a la reunión con el actual Nova Prime, Peter pasó la mayor parte de su tiempo en el Avenger Gym, recuperando lenta pero seguramente el control de su inmensa fuerza. Después de realizar algunas pruebas, Peter descubrió que era poco más de 4 veces más fuerte que antes. Antes del suero del supersoldado, y a través de muchas horas de arduo trabajo, Peter pudo aumentar su fuerza hasta levantar 50,000 libras, lo que significa que ahora podía levantar más de 200,000 libras o 100 toneladas. Jeje, soy el más fuerte. La parte narcisista del cerebro de Peter comenzó a actuar mientras hacía press de banca con ese peso exacto. Les dije que es injusto, Tony les dice a sus compañeros mientras él y los demás miembros del consejo observaban en estado de shock. Desde que recibieron el suero de supersoldado, cada uno de ellos comenzó a asistir al gimnasio con más frecuencia para familiarizarse completamente con sus nuevos cuerpos. A través de las horas que pasan en el gimnasio, todos ellos ya han aprendido los límites de su fuerza, que es solo unas miserables 5 toneladas o 10,000 libras. Por supuesto, esa cantidad no era ni de lejos miserable, pero en comparación con el aumento de poder de Peter, no podían evitar sentirse como pequeñas hormigas impotentes. Sin embargo, podrían aumentar su fuerza con trabajo duro como lo hizo Peter. Una noche, mientras Peter asistía solo al gimnasio, Jarvis hizo notar su presencia. Señor, tengo una lista de 27 empresas e instalaciones gubernamentales que escondieron una parte de la tecnología Chitauri. La voz de Jarvis suena en el gimnasio como un fantasma incorpóreo. ¿Eh? Peter detiene su serie actual y acumula el enorme peso. Envía la lista de ubicaciones y cualquier otra información útil a mi teléfono. Enviado, señor. Jarvis dice mientras Peter siente que su teléfono vibra en su bolsillo. Gracias por tu arduo trabajo, Jarvis. Peter dice mientras se levanta y sale del gimnasio. Es un placer, señor. Mientras Peter ascendía a la torre y caminaba hacia el tejado, sacó su teléfono y marcó un número. ¿Cómo puedo ser de ayuda, Black Ski? Skites responde en un tono muy respetuoso. Skite ha sido un subordinado muy leal y trabajador. Prácticamente dirige las operaciones diarias de la mano, mientras envía a Peter constantes actualizaciones e informes de estado. Peter toma las grandes decisiones y Skite las implementa. A los ojos de Peter, es una buena relación, ya que ya es un hombre muy ocupado. Tal vez nombraré a Skite director de cualquier departamento en el que termine convirtiéndose la mano en el futuro. Pensó Peter mientras regresaba a la conversación en cuestión. ¿Cómo ha ido progresando la mano? Sin problemas, desde mi último informe de progreso, nos hemos expandido a otras 3 ciudades. Donde quiera que vaya la mano, las tasas de criminalidad caen a mínimos históricos. Skite respondió con orgullo. Así es como debería haber sido la mano todo el tiempo. Bueno, mejor tarde que nunca. Peter dice mientras copia la información de Jarvis y se la envía por mensaje de texto a Skite. Acabo de enviarte una lista de ubicaciones.
Los propietarios decidieron ir en contra de mis palabras y conservar la tecnología Chitauri. La mano lo tendrá todo mañana, señor. ¿Quiere que le enviemos un mensaje? Pregunta Skite, insinuando que se derramará un poco de sangre. Si se lo merecen. Peter dice sin importarle. Aunque siéntete libre de robar cualquier cosa que parezca valiosa y quemar todo lo demás. Si encuentras algún delito, no dudes en comunicarte también de forma anónima con las autoridades locales. Sí, señor. Afirma Skite, que ya envía mensajes a equipos de todo el mundo mientras hablan. Bien, hablaremos más tarde. Peter dice mientras cuelga el teléfono y regresa al interior de la torre. Después de días de espera, finalmente llegó el momento de asistir a la reunión de Xander. Días antes de esto, Peter sorprendió a todos en la torre al abrir un portal y arrojar toneladas de tecnología Chitauri en la puerta de su casa. Justo cuando esto sucedía, se difundía la noticia sobre robos e incendios provocados en múltiples empresas e instalaciones gubernamentales. Los dos acontecimientos se vincularon inmediatamente cuando el mundo recordó las palabras de Pedro. Cualquiera que sea sorprendido guardando alguno de estos restos será severamente castigado. Este es un mensaje para todos, gobiernos, empresas, organizaciones y ciudadanos por igual. Las cosas se volvieron especialmente claras después de que algunos directores ejecutivos admitieron haber ocultado la tecnología, tratando de usar esa información para atacar a Spider-Man y obligarlo a devolver su propiedad. Aunque a nadie parecía importarle, e incluso si le importara, Peter todavía no daría nada a cambio. No fue difícil ver que los dueños de estos lugares quemados no escucharon la advertencia de Spider-Man y ahora estaban pagando el precio por sus tontas acciones. También fueron arrestados muchos directores ejecutivos y funcionarios gubernamentales de alto nivel, lo que fue como la guinda del pastel. El mismo día, mientras jugaban a ser víctimas con lágrimas en los ojos, la policía se llevó rápidamente a estas personas gracias a denuncias anónimas y pruebas irrefutables que respaldaban sus afirmaciones. En un solo día, muchas personas fueron enviadas a la cárcel e incluso algunas empresas cerraron. Mejor aún, todo esto sucedió mientras Peter patrullaba la ciudad de Nueva York, por lo que tenía una coartada perfecta, aunque en realidad no la necesitaba. Incluso si todos supieran que esto fue obra suya, no podrían probar nada. Lo que hizo que toda la situación fuera divertida fue la cobertura de noticias, que se puso completamente del lado de Peter y trató a las otras partes como idiotas que se pelearon con Spider-Man. Otro director ejecutivo arrestado y declarado culpable de evasión fiscal. Dijo un presentador de noticias mientras hacía todo lo posible por contener una sonrisa. Supongo que podemos agregarlo a la lista, ¿eh? Aunque esa no fue la mejor parte. Cada empresa y gobierno hablaron y prácticamente desautorizaron a las personas involucradas, arrojándolas completamente debajo del autobús mientras hacían todo lo posible para salvar sus propios traseros. Después de todo, tener rencor con Spider-Man y los Vengadores es algo que podría acabar con empresas y derribar gobiernos. Un solo duet de Peter podría iniciar boicots, protestas y posiblemente incluso revoluciones, razón por la cual estas personas se convirtieron tan rápidamente en corderos de sacrificio. Por supuesto, Peter sabía que las personas que hacían estas declaraciones al menos estaban al tanto de lo que estaba pasando, aunque él no tenía nada sucio sobre ellas, por lo que esta vez se escaparían. Aunque de todo esto surgió una cosa que Peter esperaba que sucediera tarde o temprano, por lo que no estaba sorprendido ni preocupado. Los Vengadores han descubierto que Peter tiene algunos lacayos fuera de su grupo. Como Peter estuvo en internet anoche, salvando gente en toda Nueva York, alguien tenía que estar haciendo el trabajo sucio y seguro que no eran ellos. A la mayoría de la gente de los Vengadores no les importaba mucho, pero Fury y Tony ciertamente estaban interesados en esta nueva información. Vamos, dime quién es. Tony preguntó por millonésima vez mientras los dos esperaban que llegaran los otros miembros del consejo, para poder dirigirse a Xander para su reunión. Es una antigua orden de ninjas zombies asesinos. Peter dice con sinceridad, aunque lo disfrazó como una broma. Los compré en Japón. ¿Habla en serio? Tony hizo un puchero una vez más. ¿No soy tu mejor amigo? Técnicamente, eres uno de mis mejores amigos, pero sí. Peter dice encogiéndose de hombros. Claro, pero soy el número 1, ¿verdad? Tony pregunta expectante. Peter se queda callado y solo mira hacia la otra dirección. Bien. Tony pregunta de nuevo, sonando un poco más desesperado esta vez. Afortunadamente, antes de que Peter se viera obligado a elegir entre Tony y Ned, llegaron los otros miembros del consejo. ¿Estamos retrasados?
Pregunta Charles mientras entra seguido por Fury y Eric. No, Tony solo me estaba mostrando cómo se ve una persona pegajosa y desesperada. Dice Peter, haciendo que Tony se estremezca y sujete el corazón con dolor. ¿Están todos listos para partir? ¿No soy pegajoso? Al abrir un portal, Peter y el Consejo de los Vengadores salieron frente a un imponente edificio militarizado. A su alrededor había una metrópolis futurista con barcos volando aquí y allá. Esto es mucho mejor que Morad, murmura Tony mientras él y todos los demás giran en círculo para ver bien lo que los rodea. Por supuesto, los barcos se mantuvieron alejados del enorme edificio militar, aunque parecía que se les permitía volar a casi cualquier otro lugar. Lo sorprendente de la ciudad fue la gran cantidad de vegetación. Si un área no tuviera algún tipo de propósito, entonces en su lugar habría una zona de pasto, árboles y barra o arbustos. Sería difícil implementar algo como esto en Nueva York, pensó Peter mientras comparaba la capital de Xander con su propia jungla de asfalto. Bienvenido. Una mujer mayor con cabello rubio blanco y un traje azul alienígena de estilo militar sale del edificio. Cuando Jarvis dijo que se podían abrir portales, debo decir que no le creí. Inserte aquí una foto de Irán Israel mirando el portal dorado detrás de sus nuevos invitados. Irán Israel descendió las escaleras del cuartel general del Nova Corps seguida por un pequeño grupo de soldados armados, que observaban atentamente al grupo de Vengadores. Hablando de Jarvis, ¿quién de ustedes sería? Dice Iraní mientras se para frente al grupo. Ese sería yo, señora. Los parlantes del traje de Tony se activan, aunque su máscara estaba abierta, por lo que ella supo que no fue él quien respondió. Es un placer conocerte finalmente en persona. ¿una automatización? Iraní pregunta confundida, ya que originalmente pensó que Jarvis era una persona de carne y hueso. Jarvis es una inteligencia artificial. Peter dice mientras el portal detrás de ellos se cierra. Le hicimos contactar contigo porque tiene control total de la antigua flota de Ronan. Era el método más fácil. Ya veo, ella dice y se vuelve hacia Tony. De cualquier manera, también es un placer conocerte, Jarvis. Para una sociedad avanzada como los Xandarianos, un ser como Jarvis no era nada nuevo. De hecho, una IA de nivel suficientemente alto puede registrarse como ciudadano del Imperio Nova y recibir los mismos derechos que cualquier ser vivo. ¿Deberíamos hablar adentro? Peter pregunta mientras la multitud se queda en silencio por un momento. Sí, justo por aquí. Ella asiente y lleva al grupo a la entrada principal del edificio, donde había aún más guardias armados con miradas solemnes y serias. Me temo que no se permiten armas más allá de este punto. Tendrás que dejarlas con los guardias. Mientras Iraní dice esto, algunos guardias avanzan hacia ellos con carros para guardar el armamento de sus invitados. Encogiéndose de hombros, Peter tomó su nuevo martillo de su espalda y lo colocó en el carro. Tan pronto como los miembros del Nova Corps vieron este martillo, no pudieron evitar mirar a Peter con respeto. Después de todo, ¿cómo podrían no reconocer el arma característica de uno de sus mayores enemigos? Al ver a Peter siguiendo sus reglas, los demás comenzaron a descargar su armamento también. Por supuesto, Tony estaba un poco atascado, ya que no quería entregar su armadura de Iron Man, por lo que bajo las miradas de los muy serios guardias, permaneció inmóvil y sin ganas de seguirlo. ¿Eh? Al darse cuenta de esto, Peter le ofrece a Tony una opción. Tony, puedes quedarte aquí y explorar la ciudad, o puedo enviar tu armadura de regreso a la torre y puedes unirte a nosotros adentro. Los oídos de Tony se animaron ante la posibilidad de saltarse la inevitablemente larga reunión que estaba a punto de desarrollarse. ¡Nos vemos! Sin pensarlo dos veces, Tony saludó con la mano mientras se daba la vuelta y salía disparado en el aire para explorar. Mientras Tony se alejaba volando, todos vieron cómo casi se estrella contra una pequeña nave de transporte, aunque pudo maniobrar para esquivarla en el último segundo. ¿Por qué darle la opción de holgazanear? Charles pregunta con el ceño fruncido. Él siempre elegirá esa opción. Está bien, Tony no es exactamente necesario y tiende a volverse molesto durante las reuniones largas, así que esto es lo mejor. Peter dice encogiéndose de hombros mientras se vuelve hacia Iraní. Por favor, continúa. Sí, solo una cosa más. Ella dice mientras su mirada cae sobre Fury. Por favor, entreguen todas sus armas. Se produjo una competencia de miradas entre los dos antes de que Fury suspirara y regresara al carro. Con una expresión de molestia en su rostro, Fury comenzó a descargar arma tras arma de su cuerpo. Los guardias observaron en shock como una y otra vez Fury sacaba armas de la nada y se las entregaba.
Más tarde, 3 pistolas, 5 cuchillos, una taser y algunas otras armas diversas y finalmente se les permitió entrar. Siguiendo a Iraní mientras admiraban la arquitectura alienígena, llegaron a una sala de reuniones con un gran balcón que daba a la ciudad. Por favor, tome asiento. Ella ofrece una mesa con forma de huevo y sillas que surgen del suelo. Muy bien, vayamos directo al grano. Peter dice mientras toma asiento en la cabecera de la mesa con la vista de la ciudad detrás de él. Los guardias que seguían a Iraní no parecían contentos con esta acción, aunque a su jefa no pareció importarle, ya que ella simplemente se sentó en otro lugar, por lo que mantuvieron la boca cerrada. Sí, deberíamos empezar con las presentaciones. Ella pregunta mientras todos estaban sentados. Mi nombre es Iraní Rael. Controlo el Nova Corps como Nova Prime. Spider-Man, lucho contra el crimen y protejo la Tierra. También soy cofundador de los Vengadores con todos los demás en esta sala. Peter dice mientras todos los demás se presentan a continuación. ¿Vengadores? Ella pregunta mientras todos parecían mencionar ese nombre. Los Vengadores son un poco como los Nova Corps, excepto que todos somos individuos mejorados. Peter revela, recibiendo una ceja levantada por parte del Nova Prime. Es muy raro encontrar tantos individuos mejorados en un solo lugar y todos ustedes son del planeta C-53. Pregunta, curiosa por saber qué tiene de especial la Tierra. Sobre todo porque C-53 tiene fama de ser un planeta muy débil y primitivo. Sí, todos somos nativos de la Tierra. Peter dice mientras agita su mano. Es así como pudiste derrotar. Mientras hablaba, un portal dorado se abrió sobre la mesa y un ataúd abierto cayó, aterrizando sobre la mesa con un ligero golpe. Ronan. Mientras decía su nombre, se podía ver a Ronan el acusador tendido sin vida dentro del ataúd con la cabeza desconectada de los hombros. Peter estaba cansado de sus preguntas inquisitivas y decidió poner el espectáculo en marcha. Podrían responder todas sus preguntas una vez que fueran oficialmente aliados. Sé que no es el regalo más agradable, pero prueba nuestras afirmaciones. También tenemos un centro de detención lleno de sus subordinados sobrevivientes. Si estás interesado, claro. Pedro revela. Peter esperaba que ella se llevara a los soldados Kree, ya que no tenía idea de qué hacer con todos ellos. Él y Tony ya realizaron todas las pruebas que pudieron con ellos, por lo que solo estaban ocupando espacio en este punto. Estaremos encantados de quitárselos a todos de encima, dice Iraní mientras hace un gesto a los guardias cercanos para que se lleven el ataúd. En este punto de la reunión, Iraní Rael ya se dio cuenta de quién era el líder de esta gente. No tuvieron que decirle una palabra para ver cómo Spider-Man tomó la delantera durante todo este encuentro. Bien, los entregaré más tarde. Peter asiente mientras se llevan el ataúd. Ahora, pasemos al negocio real. ¿Cómo se siente el Imperio Nova al iniciar una alianza con nosotros? La habitación se queda en silencio por un momento mientras Iraní parece un poco avergonzada. El emperador no está interesado en ninguna alianza en este momento. Ella dice con una expresión de vergüenza en su rostro. ¿Fue el nombre de Thanos lo que lo asustó, el hecho de que somos un planeta desconocido? Peter pregunta, sin molestarse por su respuesta. Después de todo, esperaba que esto sucediera. Si soy honesto, ambos. Iraní admite. Pasó los últimos días haciendo peticiones al emperador y a cualquiera que quisiera escucharla, con la esperanza de ayudar a formar una alianza con la Tierra, aunque lamentablemente no era una posibilidad. Por supuesto, ella no dejaría de solicitar esta alianza. Especialmente después de enterarse de la cantidad de personas mejoradas en C-53. Iraní tenía el presentimiento de que había algo especial en la Tierra y seguiría ese sentimiento, ya que le ayudó a llegar tan lejos en la vida. Aunque no podemos ser aliados en este mismo momento, pude asegurar una buena recompensa por tus buenas acciones. Ella dice mientras aparece un holograma de la mesa, que muestra una gran flota de buques de guerra Kree. Estos son buques de guerra capturados en nuestra reciente guerra contra el Imperio Kree. Algunos son perfectamente funcionales mientras que otros necesitan algo de amor. Ahora te pertenecen. El plan era sencillo. Si no podía aliarse con ellos, entonces los armaría lo suficiente para ayudarlos en su lucha contra Thanos y cualquiera que viniera a llamar a su puerta. Esta medida fortalecería su relación y aún dejaría espacio para una posible alianza en el futuro. Lo mejor era que estos barcos iban a ser desguazados de todos modos, por lo que la pérdida por su parte era prácticamente nula. No me esperaba esto, pensó Peter al ver los barcos.
Al ver la oferta de lo que parecían ser más de 40 buques de guerra Kree, aunque algunos de ellos parecían estar en bastante mal estado, Peter no pudo evitar pensar en su país de origen. Estados Unidos tiene una larga historia de armar y financiar a grupos en todo el mundo para que hagan su trabajo sucio, por lo que esta situación no era exactamente un fenómeno nuevo. De hecho, fue divertido ver que incluso un imperio avanzado que abarcara múltiples galaxias haría los mismos trucos que un país relativamente nuevo en algún planeta apartado. Aunque a Peter no le gustó el hecho de que el Imperio Nova estuviera diciendo, no queremos tener nada que ver con eso. Aquí hay algunas naves sobrantes, ve y mata a Thanos, le resultó imposible rechazar su oferta. Al menos saben qué regalos correctos dar, pensó Peter mientras admiraba las naves espaciales. A un lado, Fury y el resto del Consejo de los Vengadores también entendieron esto. Ellos tampoco estaban exactamente felices, pero ¿quiénes eran para rechazar un regalo tan lindo? Fury entendió mejor este movimiento, ya que trabajó en este tipo de negocio durante toda su vida. Da la casualidad de que esta vez los papeles se han invertido. Aunque no es el resultado que esperábamos, los barcos nos serán útiles. Dice Peter, recibiendo un gesto comprensivo de Irán Israel. Si eso significa algo, traté de impulsar una alianza, pero nadie parecía estar dispuesto a enfrentarse a Thanos. El titán loco es un tema que la mayoría simplemente quiere ignorar, lo cual es una postura con la que no estoy de acuerdo. Lo único necesario para el triunfo del mal es que la gente buena no haga nada. Peter cita algo que escuchó en su vida pasada. Aquellas personas que prefieren mantener la cabeza bajo tierra y esperar que las dejen en paz, tarde o temprano se arrepentirán de sus acciones. Después de una breve charla, en la que Irani prometió seguir solicitando una alianza con ellos, los Vengadores se despidieron, recogieron sus armas y abandonaron el edificio en busca de Tony, aunque en realidad solo querían hacer turismo por un rato. Lamentablemente, Peter tuvo que quedarse atrás, ya que tuvo que descargar a los prisioneros Kree al Nova Corps. Alguien tenía que hacer el trabajo aburrido y, como de costumbre, la carga recaía sobre él. Necesitamos conseguir un nuevo miembro que pueda usar portales, pensó Peter mientras escoltaba a grupos de prisioneros Kree a través de portales con la ayuda de Irani y sus soldados. Horas más tarde, el transporte finalizó y todos los Kree fueron encarcelados de forma segura en la sede del Nova Corps, donde fueron identificados y acusados de todo tipo de crímenes horribles. Si eso ayuda con sus cargos, puedo pedirle a Jarvis que envíe cualquier evidencia incriminatoria de los bancos de datos de las naves de Ronan. Peter ofreció al ver la forma en que cada uno fue procesado. Sí, eso sería muy bueno. Irani asintió mientras observaban a los miembros del Nova Corps trabajar. Lamentablemente, no podemos simplemente encarcelarlos para siempre basándose únicamente en su alineamiento. El Imperio Nova tiene muchas leyes que protegen los derechos de cada ser, por lo que sin evidencia, una pequeña porción de ellos probablemente sería deportada de regreso a su hogar. Mundo. Muy bien, haré que Jarvis envíe todo mañana. Después de despedirse, Peter finalmente partió hacia la ciudad, donde inmediatamente fue a buscar a Tony. Necesitaba llevar las nuevas naves Kree a la Tierra y Tony era el mejor hombre para el trabajo. Con la ayuda de Jarvis, Peter pudo encontrar a Tony con bastante facilidad. El único problema fue el lugar al que Jarvis lo llevó. ¿Estás seguro de que está aquí? Peter preguntó en su teléfono. Sí, señor. Jarvis responde al instante. Las lecturas muestran la armadura de Iron Man del señor Stark en el interior. Justo enfrente de Peter había un edificio de mármol blanco puro con mujeres alienígenas desnudas mostrándose en las ventanas. Proyectados en la parte inferior de las ventanas estaban los precios por hora en unidades. Las unidades, también conocidas como créditos, son la principal forma de moneda intergaláctica utilizada en muchos planetas. Cada mujer extraterrestre tenía tonos de piel vibrantes de colores como rosa, verde, azul y muchos más. Algunos de ellos tenían ojos grandes e incluso uno tenía 4 brazos, aunque cada uno de ellos era hermoso y atractivo a su manera. Realmente fue a un burdel alienígena, pensó Peter con un pequeño toque de celos mientras admiraba la vista de todas las mujeres alienígenas desnudas. ¿Cómo consiguió siquiera los créditos? Peter no es del tipo que traiciona a su pareja y se acuesta con alguien, así que lo máximo que puede hacer es disfrutar de la vista mientras dure. Quizás pueda convencer a MJ para que visite este lugar conmigo. Peter pensó que la idea de un trío con una extraterrestre rosada y tetona sonaba muy tentadora, aunque tendría que investigar las extraterrestres antes de hacer algo.
Hablando de hechos alienígenas, Peter miró hacia el edificio una vez más y se preguntó si Tony pensó en eso antes de entrar corriendo. No, Tony es el tipo de persona que piensa con su polla antes que nada, pensó Peter mientras caminaba hacia el burdel, ignorando las miradas acaloradas de mujeres con poca ropa que buscaban un cliente. Mientras entraba, Peter fue detenido por unos grandes humanoides con forma de roca que hacían guardia. ¿Es usted un cliente? Uno pregunta mientras levanta una mano, indicándole a Peter que se detenga. No, estoy aquí buscando a un amigo mío. Tiene aproximadamente mi altura y debería llevar una armadura roja y dorada. Pedro explica. Sí, está en una habitación privada. En realidad, es un gran gastador. El otro dice asintiendo. Pero tendrás que esperar. Solo se permite la entrada a los clientes. Ok. Peter dice mientras se da vuelta y sale. Al perderse de vista y entrar en un callejón, Peter se lanzó el mismo hechizo de invisibilidad que usó cuando MJ quiso encontrarse con Tony en la Stark Expo. Al regresar al interior, Peter pudo pasar a través de las grandes barreras de roca y entrar sin problemas. La planta baja del burdel parecía ser un club de caballeros con mujeres desnudas por todas partes. Algunos de ellos sirvieron bebidas a algunos clientes de aspecto feo mientras otros bailaban en varios escenarios. Aunque Tony no estaba a la vista. Dirige el camino, Jarvis. Peter dice mientras el GPS de su teléfono se enciende. Siguiendo las instrucciones de Jarvis, Peter llegó a una habitación trasera en el tercer piso del edificio. Los sonidos de dulces gemidos, ruido de cadenas y látigos de cuero se podían escuchar desde el lado opuesto de la puerta. Jarvis, Peter grita mientras duda incluso en abrir la puerta. Tu creador es un degenerado. Me di cuenta de esto hace mucho tiempo, señor. Jarvis dice en un tono casi lúgubre. Peter cuestionó sus decisiones mientras contemplaba dejar a Tony en el burdel y regresar a casa. Puedo recoger los barcos mañana. Justo cuando Peter estaba pensando esto, la puerta se abrió de repente y una mujer desnuda de color púrpura con 4 ojos salió de puntillas con un gran maletín rojo y dorado en la mano. ¿El traje de Tony? Peter inmediatamente supo que era el maletín, ya que Tony usaba esa forma para viajar con su armadura todo el tiempo. Este idiota cayó en una trampa de miel y lo robaron. Tan pronto como la voz de Peter llenó el pasillo, la mujer se quedó inmóvil y miró a su alrededor como un niño al que pillaron robando galletas. Dentro de la habitación, Tony tenía los ojos vendados, esposado y rodeado por 4 mujeres alienígenas, cada una de ellas con la piel vibrante. Uno de ellos incluso tenía un tercer pecho, que Tony estaba chupando actualmente. 2 de las mujeres sostenían pequeños látigos de cuero en sus manos mientras se turnaban para azotar el pecho de Tony cada minuto aproximadamente. De repente, la puerta se abrió de golpe y golpeó la pared con fuerza, asustando a la mujer mientras gritaban y saltaban de la cama. ¿Eh? Tony murmura mientras el dulce pecho alienígena sale de su boca, todavía con los ojos vendados. ¿Qué está sucediendo? En la puerta, Peter estaba con el maletín de Iron Man de Tony en una mano mientras un ladrón de aspecto culpable estaba detrás de él con miedo. Todos ustedes fuera, ahora. Peter ordena y se hace a un lado mientras las asustadas prostitutas alienígenas salen corriendo, sabiendo que han sido atrapadas. ¿Pedro? Tony pregunta confundido mientras se pone las ataduras. ¿Eres tú? Realmente eres un idiota. Peter suspira mientras dispara una red a la cabeza de Tony y le quita la venda. Aunque nunca te tomé por un masoquista, como sádico, Peter estaba un poco decepcionado con las preferencias de su amigo, aunque no lo juzgaría por ello. ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? Pregunta Tony, pero pronto nota el estuche en la mano de Peter. ¿Por qué tienes mi armadura? Final de capítulo.